Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Decía Juan Pablo II, en 1979, recién tomado el cargo, examinarse significa recordar las cobardías que hemos tenido para obrar el bien y evitar el mal. Examinarse significa recordar nuestros descuidos, negligencias y pecados. Examinarse significa recordar nuestras faltas de fe, de esperanza y de caridad, y recordar si estaremos pensando como simples criaturas materialistas y mundanas, como reprochaba Jesús a San Pedro. Quítate, tú piensas como los hombres, no como Dios. Convertirse es buscar el perdón en el sacramento de la confesión y allí tratar de obtener la fuerza de la gracia sacramental para volver a emprender cada vez nuestra tarea de dominarnos y de ser mejores. Esa es tu tarea, dominarte, ser mejor. El examen para hacer el cumplir con la voluntad de Dios, con la confesión. San Pablo decía en la carta a los Gálatas, capítulo 6, examine cada cual sus propias obras, porque cada uno responderá por sus pecados. Hay algunos que parece que hacen el examen de conciencia a ver qué culpa le echan a los demás. Entonces van diciendo, yo no quise. Y fue por este, por aquel, por el otro. Fue por las circunstancias. ¿Sí? Yo dije una mentira, pero yo no quería mentir. Fueron las circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias que hacen que tú mientas? ¿Ve? ¿Que te han preguntado? Pues responde la verdad. ¿Que no puedes responder? Pues te callas. Más Talbot, ¿sí? Como era tan delicado, entonces él nunca mentía. Y una vez estaba en el trabajo y hubo uno que hizo no sé qué cosa y entonces el jefe lo estaba buscando y él vio que se escondió detrás de unas tablas allá en el almacén. Y entonces llegó el jefe y le preguntó, ¿has visto a este? Pero él tampoco quería denunciarlo. Y entonces va y le dice, ay, usted sabe que yo no puedo responder a eso. No me haga esa pregunta. Claro, sabiendo cómo era, ¿ve? No le ha dicho que si lo ha visto o no lo ha visto, le ha dicho que no le puedo responder. Aunque lo haya visto. ¿Por qué? Porque sería como traicionar al otro, ¿no? Entonces, que el otro es el que tiene que dar cuenta de lo que ha hecho. Entonces, el jefe, como sabía quién era, Matt, le dice, bueno, si lo ves, dile que tengo que hablar con él. Agarró y se marchó. No le preguntó si no me va a contestar, pero no me va a mentir. Así es que mentir no puedo, ¿no? Pero contestar a eso tampoco. No voy a traicionar al compañero y
pues ni una cosa ni la otra. Así es que, pues no me pregunte, usted sabe que yo no puedo responder. Está bien, cuando lo vea, dile que quiero hablar con él. Y se fue. ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Por qué no decimos verdad? O no digamos, y ya está. El examen de conciencia se hace así. Primero, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos recuerde cuáles son los pecados nuestros que más le están disgustando a Dios. Si no le pedimos a Dios que Él nos diga qué es lo que realmente le molesta, qué es lo que le hace daño, qué es lo que Él le disgusta, pues entonces lo vamos a hacer el examen a nuestro modo y manera. Es decir, que a veces hacemos el examen pensando en lo que a mí no me gusta, ¿ve? Pensando en lo que a mí me hace sentirme mal. Pero vamos a ver, el pecado no está en que yo me siento mal, sino en que te hago sentirte mal a ti. Un día llegó uno y me hizo una ofensa. Y entonces tenía por lo visto una cólera, no sé qué es lo que tenía encima esa persona. Me mira así, me pone una cara de rabia y me dice, ¡cura! Y yo me quedé, bueno, pues sí. ¿Y dónde está la ofensa, no? Si es todo eso lo que... Si para él pensaba que decirle a uno cura era decirle lo peor que le podía haber dicho, a mí no me ofendió en nada. Y no recuerdo ahora si en ese momento yo era cura o no. Porque yo no soy cura, por si acaso. Yo soy sacerdote, pero no cura. Entonces, pero en ese momento no me acuerdo si era cura o no era cura. Pero digo, bueno, y si encima era cura, pues entonces me está diciendo lo que soy. Y no me siento ofendido porque me diga eso, porque además no es para mí una carga, no es un disgusto, es un gozo el serlo, ¿no? Entonces el ser sacerdote, cura es el que tiene cura de almas, es el que tiene una parroquia, es el que tiene una obligación de atender a unos fieles porque le están encomendados en esa misión. Por eso el sacerdote que está trabajando en la cura de almas, ese se llama o se le dice cura por la cura de almas. El sacerdote que trabaja en lo que es en la enseñanza o que no tiene una parroquia, que no tiene ese cargo, el que está trabajando en la oficina, en la curia, que tiene otras labores, pero no la misión de el encargarse de la salvación de las almas directamente como responsable, sino como ayudante, que no es... uno hace los sacramentos para la salvación de las almas, pero no porque tenga la responsabilidad sobre un grupo determinado, ya sea territorial o ya sea personal. Entonces el que está destinado, diríamos, a la formación, a la educación, a otra serie de cosas, que no es la atención directa pastoral de las almas, aunque no deje de hacer eso, no es cura, es sacerdote. Tiene una labor sacerdotal. Pero no me acuerdo en ese momento si yo era cura o no, así es que... Entonces, pero al fin y al cabo, pues me quedé mirándolo, ¿no? Y sonriendo y diciendo, digo, pues lo siento, ¿no? Pero no me has ofendido. Entonces, aunque lo haya intentado, aunque fuese su pensamiento, eso que él dijo, ciertamente a mí no me ofendió. ¿Ve? Decir una verdad que además ni siquiera me ofende, porque yo te puedo decir una verdad con la intención de ofenderte. ¿Ve? Tú eres el que has hecho esto, tú eres un tal, ¿no? Si haces esto, si piensas así, eres esto.
Y bueno, te estoy diciendo que eres un mentiroso porque siempre mientes. Has mentido aquí, has mentido allí. Tú eres un mentiroso porque estás mintiendo. Claro, te estoy diciendo algo que es verdad, pero que también te ofende, te molesta. Pero además, si lo que digo es mentira y además te molesta, el pecado es mayor. Entonces, como ven, lo hay del que no me ofende al que es verdad y no me salgo de la verdad, pero me ofende, me duele, y aquel que no es verdad y que me ofende porque tú eres un tal, un cual, tú eres un B grande, como dicen por allá, con 4 letras o 5, ¿no? Termina en O. Empieza por B y termina en O. Tiene las orejas largas. Entonces, claro, eso sí ofende, porque eso no es verdad, ¿no? Y entonces lo que se está diciendo es para humillar a la persona. Entonces ya ahí sí hay pecado. Por eso entonces lo primero que tenemos que pedirle a Dios en el examen de conciencia es que nos dé la luz del Espíritu Santo para poder saber qué pecados hemos cometido que le están disgustando a Dios. Diríamos, después lo que tenemos que hacer es ir repasando por los mandamientos, saber qué faltas hemos cometido contra ellos. Pero no solamente los pecados contra los mandamientos es lo que es pecado. También tenemos que examinarnos como Matt Talbot, ¿ve? La pasión dominante. La pasión dominante, el vicio, o sea, los pecados capitales, el vicio que me hace caer, trae consigo, es como cuando una red, ¿no?, que se hunde, que cae el peso, pues tira de todas partes. Va tirando de muchas otras cosas. ¿Qué es lo que el vicio hace en mí? Porque ahí tenía él la injusticia en cuanto a sus padres, que no les ayudaba, el maltrato, su madre cuánto sufría por culpa de él, de su bebida. ¿Es que eso no es pecado? Hacer sufrir así a la madre. Está comiendo ahí, está durmiendo ahí en casa, está dando mal ejemplo a sus hermanos y así cuántas otras cosas que van unidas a ese vicio. Porque decir es que yo he tomado, me he emborrachado. Bueno, eso es una parte del pecado, una parte. Pero si solamente fuera eso, no, es que con esto hago sufrir a mi madre. Con esto estoy siendo injusto porque no colaboro en el mantenimiento de la casa y sin embargo yo estoy recibiendo la comida, la casa, etc. Además, estoy deshonrando a mis padres que están quedando mal teniendo un hijo que es un alcohólico. Además, ve el mal ejemplo a mis hermanos. O sea, hay un montón de cosas alrededor que ese vicio está tirando de todo. De unos más, de otros menos, pero él era, por lo menos en esa parte, a las 6 de la mañana él ya estaba en pie, ya estaba, aunque hubiese bebido lo que hubiese bebido el día anterior, la mitad de la paga o la paga entera, pero al día siguiente ya estaba otra vez en el trabajo puntual y no faltaba a su trabajo y lo cumplía completo. Pero hay algunas veces que no, que por esto ya falto al trabajo, llego tarde, lo hago mal, estoy sin fuerzas y entonces trabajo a medias. Entonces son todas esas injusticias que están alrededor del vicio y que el vicio tira. Entonces, tenemos que, para hacer bien el examen, ¿qué? Pedimos al Espíritu Santo, etcétera, vemos la pasión dominante. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿en qué falto? ¿Qué es lo que hago? Las faltas que más cometemos y por qué las cometemos. Porque a veces decir que yo he bebido no te da toda la gravedad del pecado.
¿Por qué lo has hecho? ¿Ve? Entonces, el por qué, porque a veces puede ser por rabia, puede ser por envidia, puede ser, ¿ve? Hago una cosa, o digo una mentira, o digo un insulto, una palabra, pero no está toda la gravedad en lo que hago, sino el por qué lo haces. ¿Ve? Claro, si yo lo hago para hacerle al otro ¿ve? Que cometa él un pecado, entonces tengo el mío más el del otro, porque también soy culpable del otro. El por qué lo hago. Además, vemos qué hacemos, el por qué se hace, cuántas veces. Esa parte de las cuántas veces, ¿ve? A veces podremos tenerlo bien claro, pero otras veces es como una costumbre, es como un... ¿ve? ¿Cuántas veces has bebido? Pues ciertamente todos los días, ¿no? Pero ¿cuántas veces has dado mal ejemplo? Es que mal ejemplo. Pues mira, a cada una de las personas que ha pasado por ahí, que me ha visto hacer esto y que está diciendo, mira este, que va a misa, que hace esto, que hace el otro, y fíjate, ¿ve? Le he dado un mal ejemplo. Entonces, soy un mal ejemplo, pero para tantas personas, ¿cuántos mal ejemplos he dado? ¿Cuántas veces he hecho el mal y cuántas veces he dejado por ese motivo de hacer el bien? Otra de las cosas que tendríamos que hacer para hacer bien el examen de conciencia es ¿cuál de mis pecados será el que más está disgustando a Dios? ¿El cuál? ¿Y cuál de todos esos pecados es el peor? ¿Cuál de todos esos pecados es como el más grave, el que tiene en sí más consecuencias, más mal? Porque a veces, bien, estoy haciendo una cosa pero una cosa es por debilidad, otra cosa es por maldad, otra cosa es por ignorancia. Hay muchas veces que uno se pone a hablar, ¿no? Cuando habla, como que a la gente se le prende el bombillo, ¿no? Y dice, ¡ay! Yo no lo sabía, pero yo hacía eso. Entonces lo estaba cometiendo, pero sin saberlo. Entonces en ese por qué, ¿ve? Pero esos pecados, ¿cuál de todos esos? Porque a veces también solamente miramos los pecados desde nosotros. O sea, yo veo lo que he ofendido a Dios, por eso digo, el cual de todos los pecados será el que más ha disgustado a Dios. Pero no, lo que miramos es el cual me ha disgustado a mí. No a Dios, sino a mí. Pero no miramos cuál es el que delante de Dios, según su ley, es más grave. A veces estamos bastante equivocados en esto de la gravedad del pecado. Cuando uno habla, ¿no? Pues no le voy a preguntar ahora, ¿no? Pero la tentación sí la tengo, no se preocupe, pero no lo voy a hacer. Pero la tentación no se me pasa. Esta es una tentación que nunca logro que me desaparezca, de preguntarle. Así es que a veces la controlo, pero a veces no. Pero nunca se me pasa. ¿Cuál es el pecado más grave? Y me dicen, matar a uno. Y yo, pues no, hay pecados mucho más graves. ¿Saben cuál es el barómetro, la medida para saber cuáles son los pecados más graves a los menos graves? Siempre el más grave es el que va contra la persona mayor, que es contra Dios. Todos los pecados directamente contra Dios son los más graves.
después va contra las personas y después va contra las cosas. Entonces yo por rabia agarro ahí el mueble, pam, pim, pum, y descargo ahí toda mi rabia. Eso no es tan grave como golpear a una persona. Y eso no es tan grave como atacar al Santísimo Sacramento. ¿Es Dios? ¿Es una persona o es una cosa? Pues ya tenemos por ahí el grado de gravedad, de responsabilidad, de maldad. Pero además, a eso también tiene sus niveles, es decir, aquellos que tienen mayores consecuencias o menores consecuencias. Ciertamente que matar a una persona ya le has acabado la vida y no tienes cómo devolvérsela, que no es lo mismo que robarle. Yo te robo un dinero, pero te lo puedo devolver e incluso duplicado, multiplicado. Entonces te robé 100, pero aquí tienes 500. ¿Ve? Entonces, bueno, he podido suplir aquel mal. Ahora, si te he cortado una mano, no puedo devolverte 5 manos, ¿ve? Ni siquiera una. Lo único que puedo hacer es pagarte para que pongas un gancho, ¿ve? Así es, más de eso, como los piratas, ¿no? El gancho en la mano. Pues sí, es lo único que puedo hacer, pero no puedo hacer más. Ya no te lo puedo devolver. Y la vida no te la puedo devolver. Hay ciertas cosas en la salud que no se pueden devolver. Otras sí, pero otras no. La persona, las consecuencias, el tiempo, la cantidad, la ejemplaridad. Todas esas cosas son las que van sumando para que hagan el pecado mayor o menor. Si hoy se nos apareciera nuestro Señor y nos dijera: te voy a quitar un defecto. A ver, ¿cuál le pedirías que te quite? ¿Cuál es el que tenemos que empezar a corregir desde ahora? Ese que tú quieres que te quite es el que tienes que empezar, el defecto, para empezar a corregir. Le pedimos a Dios lo suficiente que nos ayude y ponemos nosotros los medios como Matt Talbot. ¿Sí? Puso los medios. Huir del lugar, meterse en la iglesia, hacer penitencia. Después llevó una vida de oración, Matt Talbot. ¿Ve? En esta vida de oración, como le llama, 1899, moría el padre de Matt Talbot. Tenía 43 años. Desde entonces vivió solo con su madre. Aprovechó de esto para dar un paso más en el camino del renunciamiento perfecto y de la penitencia. La santa mujer, su madre, era capaz de comprenderlo. Era dichosa de ver a su hijo tan piadoso después de su conversión. Sentía por su madre un amor tierno y profundo. Matt Talbot era un hogar feliz, un hogar alegre donde se reía, se bromeaba de buen grado, pero su goce mayor era hablar de temas espirituales. Los temas religiosos ocupaban casi todas sus conversaciones. Hablaban sobre todo de los santos, sus amigos del cielo. Matt contaba maravillado lo que había leído de los grandes penitentes: Santa María Magdalena, María Egipciaca, los padres del Yermo. A veces hacía la lectura en voz alta, pero en general hablaba poco, pues los días de Matt estaban bien ocupados. Apenas terminado su trabajo, se lavaba cuidadosamente, se ponía su ropa de calle para no entrar en la casa de Dios con la ropa de trabajo. Y fíjense hasta qué punto el Matt tenía esa delicadeza,
que había obtenido permiso en el trabajo de no ocuparse, en América esto se entiende, ¿no?, del guano, de las cosas sucias, de la basura, para no tener ese mal olor cuando iba a la iglesia. No era por él, era esto de entrar a la iglesia llevando el mal olor. Pues si has estado trabajando con el guano, pues eso se te queda. Y no es que porque te laves ya desapareció, es que se cambiaba de ropa, se ponía la ropa para ir a la iglesia, la mejor ropa que tenía, no la nueva, porque él no usaba ropa nueva. Además, en esto le había prometido al Señor que nunca usaría ropa nueva. Entonces un día le querían regalar una ropa nueva. Y siempre que le regalaban decía que no. No, ¿por qué? Porque eso es nuevo. Una cosa es que fuese mejor que la que tenía. Entonces sí, pero usada. Y otra cosa es que fuese nueva. Él no quería ropa nueva. Hasta que un día le encontraron el cómo conseguir que aceptara una ropa nueva. Así es que llegó uno y le regaló una ropa, un sacerdote, y le dijo que no. ¿Y por qué? Porque le he prometido al Señor que no voy a usar ropa nueva. Y el sacerdote le dice, pues el Señor le manda esta ropa nueva. Así es que, bueno, pues si es el Señor quien lo manda, ¡pum!, agarró la ropa nueva. La única razón que aceptó para poder ponerse esa ropa nueva. Pues pidió en el trabajo, esta es la gran delicadeza de conciencia, de que no se encargase de eso para no ir después a la iglesia con ese olor. No porque a él le importase el olor, porque ya había trabajado muchas veces ahí, sino por no entrar a la iglesia llevando un olor así. Era el respeto, el amor hacia Dios. Tomaba su comida deprisa, enseguida comenzaba sus oraciones, sea en la iglesia o en su habitación, las continuaba hasta las 11. Se acostaba entonces sobre su cama de penitente, como colchón 2 tablas, una piedra por almohada, y para cubrirse media manta. En la noche muy fría agregaba una bolsa vieja y de gruesa tela. Se había rodeado el cuerpo con cuerdas anudadas, con gruesos rosarios y cadenas que le apretaban fuertemente. Estas no se las sacaba nunca, ni para trabajar ni para dormir. Se acostaba de lado y apretaba contra su pecho una talla de la Virgen con el niño. A las 2 de la mañana sonaba su reloj. Se ponía de rodillas, continuaba su oración hasta la hora de la misa. Su madre dormía en el otro extremo de la pieza, alumbrada por un velador. La primera vez que lo vio así se impresionó por el aspecto extraordinario de su rostro. ¿Qué sucede, Matt?, le preguntó, pero él no respondió. Estaba inmóvil, con las manos extendidas y la mirada fija, con una sonrisa indefinible en sus facciones. Quedó convencida de que estaba en éxtasis, a veces rezaba en voz alta, como si hablase con alguien. Sus ojos parecían fijos en una maravillosa visión y su madre lo oía dirigirse a la Santísima Virgen con acentos llenos de amor. Era como un diálogo cara a cara. Estoy segura, decía su madre, que Matt ve muy a menudo a la Santísima Virgen. Un día, mostrando su imagen, la imagen de la Virgen, confesó: «Nadie sabe lo que esta buena reina es para mí». Pero nunca dijo nada más sobre sus inefables y heroicas veladas. Poco importa, pues es fácil adivinarlo. Sencillamente la vida de Matt
llegaba a su floración. Era la rosa mística que crecía entre espinas y que se abría después de haber muerto todo egoísmo. A las 4, Matt se vestía y volvía a ponerse en oración hasta el momento de salir para la misa. La iglesia de San Francisco Javier se abría a las 5:30. Él siempre estaba allí, algunas veces se adelantaba, entonces se arrodillaba sobre los escalones o contra la reja esperando que abriesen. Y aunque lloviese, no se guarecía nunca bajo el portal. Y como siempre, a pesar de hacer, diríamos, esta vida así, de hacer todas las cosas siempre de la mejor manera, pero una vez le sucedió que estando allí esperando en la reja de entrada para el templo, esperando a que la abriesen, pasó un policía y al verlo allí se imaginó que estaba esperando para robar. En cuanto que abriesen la iglesia, dice aquí, agarra al sacerdote que está solo, ¿no?, al monaguillo, al sacristán, a quien sea, y seguro que viene aquí a robarle. Así es que le agarró el policía y empezó allí a pedirle explicaciones. El buen hombre tuvo que dar explicaciones y así dando explicaciones hasta que llegó otro agente que conocía sus costumbres, que sabía quién era. Así que cuando llegó el otro, no, déjalo tranquilo, que este no hace nada. Así que ya déjalo en paz. Y ya con eso siguió y pudo entrar porque el otro no se arrodilló en el suelo, lo besó y se puso a hacer. Se acercó al comulgatorio y se puso sus ojos clavados en el tabernáculo a hacer su oración, el Vía Crucis y sus oraciones. Enseguida escuchaba la misa y comulgaba. Todo el tiempo que pasaba en la iglesia permanecía inmóvil con las manos juntas, de rodillas, bien derecho, en el banco, sin apoyarse en nada. El domingo esto duraba de 7 a 8 horas seguidas sin que esto pareciese incomodarle. El domingo es el día que hay que hacer más oración. Así es que para eso es el domingo. ¿Y tú qué haces el domingo? A ver. ¿Sí? Ya se me escapa la tentación, ya empiezo a preguntar. Si es que no puedo. Y no caemos en la cuenta de que el domingo es para santificarlo. Y cuando nosotros nos creemos que el domingo es para descansar, pecamos por no haberlo santificado. El descansar es una parte de la obligación que tengo el domingo. Y el descansar no es para que descanse, es para que pueda santificarlo. Entonces, si yo tomo el descanso y no lo santifico, no oro más, entonces estoy robando el domingo. Se pasaba 7, 8 horas. En esta actitud. Matt se sumía en oración y se encontraba en su elemento. No tenía ningún obstáculo, pues todo había desaparecido excepto el amor, y éste podía así obrar libremente. He deseado mucho el don de la oración, le dijo a su confesor, y me ha sido plenamente concedido. Tengamos esto en cuenta. No esperes que las cosas te vengan. Hay que desearlas, hay que pedirlas, hay que promover para que se pueda dar el don. ¿Cómo te va a dar Dios el don de la oración si no te pones en el ambiente? Si no luchas contra las cosas, si no te ordenas.
El hermano sacristán terminó por descubrir una de las piadosas industrias que él hacía. Fíjense lo que hizo. En humildad y penitencia, él quería arrodillarse directamente sobre el suelo. Entonces, en los pantalones hizo una abertura que no se notaba. Y entonces cuando se iba a arrodillar, tiraba del pantalón, se abría y así se arrodillaba directamente sobre el suelo. Ni siquiera el pantalón. Y nadie se daba cuenta. El sacristán es el único que, claro, los sacristanes miran todo, así es que miran quién entra, a ver quién es el que está para robar, quién es el que se pone por aquí y por allá, quién es el que hace esto o lo otro. Hasta que se dio cuenta. Pero es esto, ¿no? Por eso lo sabemos. Solo su recogimiento angelical lo distinguía. El padre que le daba la comunión dijo un día a los fieles: hay un santo que frecuenta nuestra iglesia y que recibe la Santa Comunión con un fervor extraordinario. Solo cuando se publicó su vida se conoció de quién se trataba. Después de la misa, Matt volvía lentamente a su casa sin mirar a nadie. Tomaba un trozo de pan con una taza de cacao preparado el día anterior y se iba al aserradero. Era la misa de cada día. No estamos hablando del domingo, estos eran los demás días de la semana. Deteniéndose unos minutos en la iglesia de San Lorenzo a fin de ver a nuestro Señor de paso. O sea que se levantaba hacia la oración, se iba a la misa, comulgaba, después se volvía a su casa para desayunar y cuando había desayunado se iba al trabajo y pasaba por la iglesia para saludar al Señor antes de ir al trabajo. ¿Sí? Saludarle después de venir de la iglesia a su casa y de su casa al trabajo. Y ahí otra vez. A mediodía almorzaba allí mismo un trozo de pan que llevaba en el bolsillo y un poco de té. Después, con la edad, le obligó a agregar un poquito de cacao al té. Matt tenía 59 años cuando perdió a su madre. Siendo absolutamente libre, dio un salto hacia el ideal y se entregó totalmente al Señor. Desde entonces vivió solo y no tuvo más compañía que Dios. Hay que orar siempre, decía, y lo llevaba a la práctica. La lista de sus oraciones vocales. A ver, ¿quién es Matt? ¿Qué es lo que hace? En esta edad, en este tiempo, es el encargado de un almacén. Un almacén que estamos hablando en un puerto marítimo, ¿eh? No estamos hablando ahí en una ciudad, en un almacén de tela, sino es en un puerto marítimo, que cuando llega el barco hay que descargarlo todo, hay que ponerlo, hay que llevar control, hay que hacer un montón de cosas. Y después cuando hay que cargar otro o lo que haya que hacer, ¿no? Es el que está en un almacén encargado. Pues ese es su trabajo y además cumplía fielmente, se dedicaba al trabajo de tal manera que era una persona de estas de fiar que sabía, o sea, como habíamos dicho antes, aunque en el tiempo de la vida, aunque él pasó por varios trabajos, ¿no? Como albañil, como en el aserradero aquel, con las maderas, después en el almacén, en varios de cargador. En la época del cargador, cuando cargaban los barcos o los camiones, o los trenes, lo que fuera, entonces
a veces pues tenía dentro del trabajo unos tiempos de que no tenían otra cosa que hacer, están esperando, ya han cargado, ahora se tiene que marchar, entonces a que llegue el siguiente, entonces había unos tiempos muertos. Pues esos tiempos muertos que estaban ahí siempre los aprovechaba, se metía detrás de unas tablas hasta que llegaba el siguiente que cargar. Y ahí estaba detrás de esas tablas escondido haciendo su oración, y cuando ya oía, pues entonces salía y empezaba a trabajar igual que los demás, hacía el trabajo, cuando ya terminaba se volvía a esconder y así aprovechaba para hacer su oración en ese tiempo. Ahora vamos a ver este hombre trabajando, ¿cuál es su vida espiritual? Ya tiene los 59 años, se ha quedado solo y dice, esto el sacerdote que le atendía, no es que él se pusiera a decirlo a la gente lo que hacía, ¿no? Sino él tenía director espiritual y tenía el confesor. El confesor, que era el que sabía más todo lo que su vida espiritual, lo que hacía y demás, es el que nos transmite la lista de sus oraciones vocales que rezaba diariamente. Es, a ver, hemos dicho, ¿no? Lo que hacía, el trabajo. Bien. Los 15 misterios del Rosario. El oficio parvo de la Santísima Virgen. Si no lo saben, es el oficio divino, pero un oficio divino que solamente es de la Virgen, que tiene laudes, vísperas, las lecturas y demás. El oficio parvo de la Santísima Virgen. Varias letanías. La corona de los 7 dolores o de la Inmaculada Concepción, oraciones del Espíritu Santo, de San Miguel, del Sagrado Corazón, de las almas del purgatorio. Además de esto rezaba las novenas de cada fiesta de la Iglesia, las oraciones prescritas por la Tercera Orden Franciscana. Él se inscribió en la Tercera Orden Franciscana. Y entonces, como si te haces de la orden de una cofradía, pues entonces tenían unas obligaciones. Y las otras cofradías a las cuales pertenecía, de la Tercera Orden Franciscana, más de la Virgen del Carmen, más de la Virgen de allí de la Patrona, más... Y entonces se iba añadiendo y en cada una pues tenían sus oraciones. A veces rezaba en voz alta o se ponía a cantar himnos, pero su mejor oración, la más querida y sustancial, era sin palabras. Amaba a su Dios y se sabía amado por él. En la contemplación de este tesoro íntimo encontraba enseguida una plenitud de vida maravillosamente consoladora. La plenitud que da el amor. El amor no se puede expresar y por ser inefable, su mansión es el silencio. Era así como rezaba en la iglesia delante del Santísimo Sacramento y de ahí esa maravillosa inmovilidad. Se notó que estaba siempre de rodillas y que ni al Evangelio se ponía de pie. Entonces él se ponía de rodillas allá en la misa, ni al Evangelio, porque claro, siempre viene el que va a meter allí la... Pero mira, ¿por qué no te pones de pie? Que hay que ponerse de pie, que el Evangelio es de pie. Y como se lo decían, entonces respondió, temía distraerme si tenía que pensar en levantarme. Así es que, para no distraerse de la oración, eso de estar pensando si ahora toca estar de pie o sentado, o de rodillas, lo que sea, se ponía de rodillas y ya se centraba en la oración y así no se distraía. Sentía especial atracción por la Santa Misa. En los días de semana se resignaba, o sea, iba a misa. Otra de las cosas que hizo,
En los franciscanos, que tenían la misa a las 5:30, pues él iba siempre a misa antes de ir a trabajar. Pero después, por lo que fuera, cambiaron el horario. La pusieron ya a las 6, que él entraba, o a las 5 era la misa, la pusieron a las 6. Y a las 6 entraba a trabajar. Atención, escuchen. ¿Saben lo que hizo? Dejó el trabajo y cambió a otro sitio que le pagaban menos para poder asistir a la Santa Misa. Entonces, es más importante la misa, el trabajo es importante, pero que el trabajo. Así es que cambió de trabajo para poder ir a la misa antes de ir al trabajo. Pero como los días de semana solamente podía escuchar misa, después irse, eran aquellos tiempos donde la misa solamente se hacía por la mañana. Entonces la misa tenía que terminar a las 12. Ya después de las 12 ya no había misa. Y él tenía que trabajar, pues en la tarde no había misa. Como en la tarde no había misa, hacía todas sus oraciones. Pero en la mañana tenía que ir a la misa. Y por eso es lo del cambio de trabajo y todas esas cosas que hizo. Pero el domingo no tenía que trabajar. Así es que el domingo llegaba ya a la iglesia, se clavaba y se escuchaba todas las misas que había, hasta las 12 del día. No que comulgara en todas, eso no se puede hacer, pero asistir a la misa y estar ahí en oración era lo que él hacía. Como era el tiempo aquel donde se tenía la misa solo por la mañana, primero. Segundo, no se concelebraba y las iglesias tenían los altares laterales para a ciertas horas salían cuando había más sacerdotes en los conventos y todo el mundo tenía su misa. Había domingos que escuchaba ¿cuántas? Hasta 20. Así es. 20 misas, ¿sí? Hoy tú vas a una misa y estás ahí concelebrando y hay 20 sacerdotes. Pues si esos 20 sacerdotes se pusieran en los altares laterales y tuvieran cada uno su misa, eso es escuchar 20 misas. ¿Sí? Pues él allí, hasta las 12, hasta que ya no se podía celebrar la misa, porque ya había pasado la hora de celebrar la misa, que era por la mañana, pues ahí estaba. Ya tendrá tiempo de comer después. Pero ahora es la misa, después ya. Y cuando ya terminaba, pues se iba a comer. Pero esto es un hombre que se entrega a Dios. Realmente es la vida de más, verlo. Ese comienzo, ¿no? Esa esclavitud, esa entrega al vicio, ¿no? Y cómo después cambió totalmente. Pero no fue sin lucha. En el examen de conciencia tenemos que tener en cuenta otra de las cosas, y es, así en una habitación, cuando no entra el sol, todo parece que está limpio, todo parece que está bien, pero cuando penetra un rayo de sol por la ventana y detrás tienes que tener una penumbra detrás, una oscuridad detrás y un rayo de sol, se ven todas las motitas que están en el aire, en el ambiente, ¿verdad? Eso pasa con la conciencia. Que nosotros hacemos un examen de conciencia y no vemos nada. ¿Y yo de qué me voy a confesar si no tengo ningún pecado, si yo no veo nada? Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine para que entre ese rayo de luz y veas los pecados grandes, las lagartijas y los sapos y todas esas cosas. ¿Ve? Y también veas los pequeñitos. Eso lo da el Espíritu Santo. Por eso hay que exponerse a los rayos de la luz de Dios, al Espíritu Santo. Hay que pedirle, supliquemos al Espíritu Santo que Él nos enviará un rayo de su luz celestial
y nos hará ver qué es lo que Dios quiere que corrijamos en nuestra vida. No nos examinemos en el examen de conciencia únicamente del mal que hemos hecho, sino también del bien que pudimos hacer y no hicimos. Estos son lo que se llaman los pecados de omisión. Entonces, tenemos que hacer el examen completo. En el examen completo, nosotros podemos pecar de comisión, de acción, a hacer el mal, de deseo, el deseo consentido, pues esos deseos que yo he tenido, ¿qué es lo que yo he deseado? Ve de hacer. Mira, a este quería yo matarle, hacerle esto, que quedase en ridículo, que esto, que lo otro. Eso también entra dentro del examen de conciencia. De pensamiento. Entonces, en el pensamiento, ahí es donde tenemos que ver qué es lo que yo estaba pensando de hacer o de no hacer. Hoy es domingo, no voy a ir a misa, no tengo ganas, estoy pensando en desobedecer a Dios. ¿Sí? Si estoy pensando y con el pensamiento llego a, sí, pues este es un tal, este es un cual, ¿no? Un B con doble, ¿cómo es? Que termina en O. Empieza con B y termina en RO. Entonces este es un tal, este es un cual, este no sé qué, este es así, este ha hecho esto, este no sé qué, este va aquí, este va allá. Esos pensamientos son pecados y de eso hay que confesarse. De omisión del bien que teníamos que hacer y no hemos hecho. No he impedido que esta persona haga esto. No le he dicho al otro por respeto humano, por vergüenza, por esto, por lo otro. No le he dicho lo que tenía que decirle. En mi obligación, en mi responsabilidad. O no le he ayudado o no le he hecho lo que sea. El pecado de omisión, importante en ese examen de conciencia. En el examen de conciencia conviene hacerse ciertas preguntas. ¿Me he rebelado contra la voluntad de Dios renegando interiormente o con palabras acerca de lo que me sucede? Entonces, otra cosa es, ante las situaciones, los acontecimientos, los problemas, las circunstancias, ¿cómo yo respondo? ¿Me rebelo contra la voluntad de Dios? ¿Tengo ciertos momentos donde empiezo a acusar a Dios, empiezo a atacar a los demás o lo que sea? ¿Recuerdo de vez en cuando algún favor de Dios para darle las gracias? Otra de las cosas que podemos, que debemos, que tendríamos que hacer es, ¿le agradecemos a Dios todo lo que Él nos hace? ¿O somos unos desagradecidos? Ni a Dios, ni a los hombres, ni a nadie. ¿Ve? Nos creemos con el derecho de que todo el mundo nos tiene que hacer y Dios el primero. ¿Y no agradecemos? Esas son, ¿ve? Cuando en esa habitación entra el rayo de sol, esas partículas que están en el ambiente, esto es, ¿ve? Hagamos estas preguntas y empezaremos a descubrir. ¿Soy como los leprosos del Evangelio que no encontraron tiempo para darle las gracias a Jesús? ¿Me hace alguien un favor y yo sigo y ni regreso, ni le digo, ni lo reconozco? Me acuerdo de Dios varias veces al día para darle gracias, para pedirle perdón, para encomendarle lo que tengo que hacer y ofrecerle mis acciones. ¿O soy indiferente y paso horas y horas sin acordarme de Dios? San Francisco de Sales se estremecía
cuando pasaba un cuarto de hora sin acordarse de Dios. Ya eso era como he podido ser tan desagradecido. He tenido por fin de lo que hago, de lo que digo, el conseguir mayor gloria de Dios y bien de las almas, o más bien el fin que busco es inflamar mi orgullo y aumentar la estimación y fama de los demás, que los demás tengan de mí. Entonces, otra de las preguntas que tenemos dentro del examen es: ¿por qué hago las cosas? Lo que digo, todas las cosas, ¿lo hago por mí, para quedar yo bien? ¿Lo hago para ganar la estima delante de los demás o lo hago por Dios? Sabiendo que mi alma necesita tanto de la oración, por eso más Talbot lo comprendió, pero el que lo entiende, ¿quieren que se lo diga? Es el que lo hace. El que lo entiende y no lo hace, es que todavía no lo ha entendido. ¿Ve? Es que no lo ha entendido. El que lo entiende es el que lo hace, como más Talbot. Sabiendo que mi alma necesita tanto de la oración como necesita el cuerpo de la respiración, lleno mi día de pequeñas oraciones. Por eso vean toda la oración que hacía más Talbot. Pues si no pones oraciones en tu vida, ¿ve?, al final te quedarás, ¿ve?, sin nada. Otra de las facetas que hay que hacer en el examen de conciencia es los sentimientos. Hay sentimientos de simpatía y de antipatía. ¿Ve? Este me cae bien y este no me cae bien. ¿Qué sentimientos tengo? Y sentimientos y resentimientos. Es que me dijo esta persona, entonces esa parte de los sentimientos, claro que hay sentimientos que me vienen sin yo quererlos, por supuesto. Entonces el hacer el examen de los sentimientos no es para acusarme de algo que no es pecado, es para pedirle a Dios la gracia para poder vencer a aquello que me frena en el camino de la virtud, de la perfección. Y las actitudes. ¿He demostrado frialdad o desprecio hacia alguna persona? Bueno, ya tienen un poquito de tarea, ¿no?, para hacer mejor el examen de conciencia. Ya tenemos, ¿ve? Es que yo no sé lo que... Yo nunca he sudado tanto, ¿no?, en una confesión como una vez. Empecé, y lo digo porque no fue confesión, lo puedo decir, pero no voy a decir quién, ni dónde, ni cuándo, ¿no? Entonces, pero fue en el milenio pasado. Y no digo mentira, pero fue en el milenio pasado. Así que ya pueden ustedes ver, ¿no? Entonces me pongo a confesar y llega un ser humano y empieza: hola, Ave María Purísima, hola. A ver, se responde: sin pecado concebida. Sí. A ver, se responde: sin pecado. Diga, sin pecado concebida. Sin pecado concebida. Muy bien. ¿Y qué pecados tiene? Ninguno. Pero vamos a ver. Si te vas a confesar es para confesarte los pecados. Entonces, es que yo no tengo. Bueno, todos tenemos algo alguna vez. No. Bueno, vamos a ver. ¿Será que no te acuerdas? Vamos a ayudarte. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas? No sé. ¿Pero y cuándo fue la última vez? No sé. ¿Tú te sueles confesar? No me acuerdo.
Ya. Bueno, pasemos entonces a otra materia, porque por aquí no... A ver, y... ¿has dicho mentira? No, a mí no me gusta. Está bien que no te guste, pero las dices... Es que a mí eso no me gusta. Pero a veces dices mentiras, es que a mí no me gusta. Bueno, entonces pasemos a otra cosa. A ver, ¿pero tendrás algún pecado? No. ¿Pero tú no te peleas? No, yo es que se meten conmigo, pero yo no. ¿Pero tú no discutes? Bueno, pues a veces, pues, pero no, a mí eso no me gusta. Así era todo. Solamente que no me gusta. Como a mí eso no me gusta, pues no me gusta y ya está. Después de ya allí probar los nervios hasta el extremo, después de ejercitar varias virtudes, entonces dice, pero mire, vamos a ver. Si no dice ningún pecado, esto no es una confesión. Porque la confesión es para decir los pecados. Por lo menos algo, pero alguno, ¿ve? Así es que puede irse en paz, tranquila, que no se ha confesado. Cuando vuelva a confesarse en alguna otra ocasión, no piense que hoy se ha confesado porque no se ha confesado, esto no es confesión. Así es que vaya en paz y que Dios le bendiga. Entonces fue todo lo que pude hacer, ¿no? Claro, sin examen de conciencia, sin reconocimiento de nada, sin... Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pues como los demás iban, pues también, a ponerse en la cola, ¿ve? A ver qué es lo que repartían ahí. A ver si daban algo. Sí, querido hermano. A veces, bueno, hay que decir las cosas así, pero ¿has pensado si realmente estás haciendo bien tu confesión delante de Dios? Ponemos todo aquello que tenemos que hacer para que sea una fuente de gracia en mi vida, la confesión sacramental. Los pecados se necesita la confesión para recibir el perdón. Claro que puedo recibir el perdón también si yo le pido perdón a Dios de todo corazón, pero ese perdón no es sincero si no va acompañado de la confesión. ¿Y por qué? Por una razón simple y sencilla, ¿ve? Porque Dios lo ha querido así, ya está. Entonces, si yo de verdad le pidiera perdón a Dios de todo corazón y estuviera arrepentido de un pecado, ¿crees que en ese arrepentimiento no entra y estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiera para demostrarle que estoy arrepentido y que no vuelvo a hacerlo? ¿O puedo yo arrepentirme de algo diciendo, pero mañana lo voy a volver a hacer? Estoy muy arrepentido, ¿ve?, de haberle dado a esta persona una bofetada, pero como me la vuelva a encontrar, pero sí estoy arrepentido, pero que no se me ponga delante, porque como me la vuelva a encontrar, le doy 2. Entonces, perdóname, eso no es un arrepentimiento, ¿ve? Eso es otra cosa. Ahora, si yo estoy arrepentido de haber ofendido a Dios, a los demás, haber cometido algo que está mal, no quisiera volver a hacerlo y estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para reparar eso. Y Dios es el que te dice, pues confiésate. Entonces, si no hay confesión del pecado, no hay verdadero arrepentimiento. Habrá sentimiento, pero no arrepentimiento. ¿Se lo escribo? Para que vean que las palabras son distintas. Termina igual, rima, ¿ve? Podemos hacer un pareado. Tenía un sentimiento, pero no un arrepentimiento. Ya tienen ustedes ahí un pareado, ¿no? Y sin haberlo pensado, me salió un pareado. Pues si tú realmente estás arrepentido, le vas a pedir perdón a Dios. Y ese pedirle perdón, Dios te va a decir, hazlo en confesión.
cuando puedas. Ahora mismo no puedo porque estoy en una circunstancia donde no hay nadie, un sacerdote con el cual confesarme, pues no lo puedo manifestar. Pero en cuanto que tenga la primera oportunidad, si el arrepentimiento es sincero, yo ahí me confieso. Pero ahora va el sacerdote, se sienta ahí, y yo tenía un arrepentimiento, estaba dispuesto a hacerlo, pero al verle ahí, uy, uy. Eso lo que te está diciendo es que eso era más sentimiento que arrepentimiento. Y el sentimiento, perdóname que te lo diga, pero no perdona ningún pecado. No es el sentimiento el que hace las realidades. Es el arrepentimiento, que es otra cosa. Bueno, pero ya me he pasado de la hora, así es que vamos a dejarlo.